Nuestro Padre Celestial, Santo y Misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por amarnos desde el principio y derramar toda tu preciosa sangre en la cruz para salvarnos cuando éramos pecadores. Gracias por no dejarnos como huérfano aun después de ser salvo, y por darnos todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad con tu gracia. Hoy estamos aquí ante tu palabra con los amados hermanos. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos, y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que podamos vivir nuestra vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria, para tu evangelio. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos Salmos capítulo 28, texto principal de hoy. Salmos 28, versículo 3 al 5. Salmos capítulo 28, versículo 3 al 5. Texto principal de hoy. Salmos 28, versículo 3 al 5. Salmos 28, versículo 3 al 5. ¿Se lo tienen? Leamos juntos. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Hasta aquí. Hoy vamos a aprender unas lecciones importantes a través de Salmos capítulo 28 que leímos. Aquí sale los malos. Este versículo dice los malos. Entonces, pensemos, ¿quiénes son los malos? ¿Quiénes son los malos? Sí, por supuesto, podemos decir que ellos son impíos, ¿sí? Son impíos y son las personas que contradicen a Dios. Podemos decir de esa manera a los malos. Y también podemos decir que los que no tienen interés en Dios, sobre Dios, son los malos. Podemos decir así. Aquí el versículo 5 dice: por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. La Biblia dice así. Al ver esta frase, dice los hechos de Jehová y la obra de sus manos. Entonces, al ver esta frase, podemos saber que hay las obras de Dios, ¿sí? Hay las obras de Dios, hay los hechos de Dios también. Entonces, ¿qué son estas cosas? ¿Qué son estas? Estas son la creación y el hecho de la salvación para nosotros. Podemos decir de esa manera también. La creación y el hecho de la salvación para nosotros es lo que hecho de Jehová, ¿sí? Y la obra de sus manos, podemos decir así. Salmos capítulo 104, busquemos. Salmos 104, versículo 24 al 25 sale:
este hecho de Jehová. Salmos 104, versículo 24, 25. Aquí sale las obras de Jehová. Salmos 104, 24, 25. Si lo tienen, leamos juntos. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He ahí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Aquí explica bien, ¿no? Como dice este versículo, Dios creó este mundo. Dios creó este mundo. Él es creador. Creó este mundo y el hombre también. Él creó el hombre. Y la gente está viviendo en este mundo que Dios creó. Nosotros estamos viviendo en este mundo que Dios creó. Pero no tiene interés en Dios. ¿Sí? No tiene interés el creador. Esto es el problema, ¿no? Como dice el texto principal. Ellos son los malos, son los impíos. La gente no piensa en Dios sinceramente, seriamente. Lamentablemente, en la tierra, ¿sí?, estamos viviendo ese mundo que Dios creó, pero no tiene ningún interés en Dios. Solo llevan la vida sin ninguna relación con Dios. Sus vidas no tienen nada que ver con Dios. Sí, vemos estas personas. Si pensamos un poco más sinceramente, podemos saber que Dios está vivo. Sí, ciertamente podemos ver, está vivo. Y que nos creó también. Y que está gobernando nuestra vida, este mundo también. Un poco más pensamos sinceramente, podemos entender esto. Dios creó todo el mundo, planeó la historia del hombre y ha hecho muchos trabajos en medio de la historia. A través de la Biblia podemos saber, entender esta verdad, ciertamente. A través de estas cosas, Dios nos mostró su justicia y su misericordia para nosotros. Pero la gente no atiende a estos, no piensa profundamente en estos. Esto es el gran problema. A pesar de que la gente es creación de Dios, pero no piensa en su creador. Eso es el problema, ¿no? Es algo muy contradictorio. En la Biblia hay muchas pruebas seguras que pueden creer. Sin embargo, las personas no tienen interés, no piensan, no atender profundamente y no tener interés en Dios es como rechazar a Dios. Podemos decir así, como rechazar a Dios. Y podemos decir que es un pecado. Sí, no pensar como una creación en Dios, su creador. Esto es el pecado, podemos decir así. Aquí San Lucas capítulo 7 versículo 31, 32. San Lucas 7, 31, 32. Aquí aparece como esta escena que la gente no tiene interés en Dios con este corazón. Aquí San Lucas 7 versículo 31, 32 también, si lo tienen, leamos juntos. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, o endechamos y no llorasteis. Aquí la Biblia dice así: les tocamos flauta, les endechamos, pero
no reaccionan, no reaccionan. Están vacíos, no sienten nada. Esta es la escena de nuestra época. Podemos decir así, una escena de nuestra época. Aunque Dios dé una oportunidad para que puedan conocer a sí mismo, ellos se la pierden. Eso es un gran pecado ante Dios. Es un pecado. No tiene interés, es un pecado. No tiene interés en Dios, es un pecado ante Dios. Isaías también. Isaías 26, 9 y 10. Aquí, miremos en la pantalla. Leamos juntos. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicio tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. No mirará a la majestad de Jehová. Cuando Dios juzga al mundo con su justicia, o sea, cuando Él advierte a nuestras almas, a nuestro espíritu, tenemos que aprender la justicia de Dios, tal como dice este versículo. Tenemos que aprender. Dios es justo, ¿sí? Dios es justo. Hay juicio de Dios. Si hago iniquidad, decaeré yo, pero los malos no aprenden esto. Aquí la Biblia dice, no mirará a la majestad de Jehová, no mirará. No tiene ningún interés en Dios. Entonces, no mirar, ¿sí? No atender, no pensar, es la indiferencia, ¿sí? La indiferencia en Dios. Y esta indiferencia es un pecado. Bíblicamente podemos decir así: indiferencia en Dios es un pecado, ¿sí? Aquí también Isaías 57, versículo 11. Miremos en la pantalla. Isaías 57, versículo 11. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. ¿Nunca me has temido? Como dice este versículo, las personas de nuestra época, ¿sí? Las personas de nuestra época no atienden nada a la obra de Dios. No piensan nada en Dios. Esa es la indiferencia en Dios. ¿Por qué? No hay Dios en sus corazones. No hay Dios en sus corazones. Los mundanos. Dios dice que la indiferencia en Él es un gran pecado. ¿Sí? Aquí también Isaías 5:12. También miremos en la pantalla. Leamos juntos. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamborilies, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Aquí la gente tiene mucho interés en su propia obra, y en las cosas del mundo. La gente los mundanos tienen mucho interés en su propia obra, en las cosas del mundo, pero no miran ni consideran en Dios sinceramente. Los mundanos. Al ver nuestra época podemos entender esto exactamente. ¿Sí? El feriado, sábado, domingo, los mundanos disfrutan su vida siempre,
pasando la calle yo vi mucho, ¿sí? Enfrente de discoteca, ¿sí? Algunos lugares de fiesta, hay mucha cola para disfrutar su vida. Tienen interés en sus obras, sus propias obras, en las cosas del mundo, solamente estas cosas, pero no miran ni consideran en Dios nada, seriamente, sinceramente. No piensan en Dios, ni tienen interés en la obra de Dios, tampoco tienen nada de interés en la advertencia de Dios, ¿no? No se conectan ni tienen relación con Dios, sino que viven como quieran sin hacer caso de Dios. San Lucas 14, busquemos San Lucas 14, versículo 16 al 18. Aquí aparece una escena, una historia acerca de fiesta, ¿sí? Pero, ¿qué fiesta? Vamos a ver. Aquí Lucas 14, San Lucas 14, versículo 16 al 18. San Lucas 14, versículo 16 al 18, les leo. Entonces, Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Aquí dice, un hombre hizo una gran cena, una gran cena. Podemos decir que una gran cena significa un banquete del cielo. Es un ejemplo, banquete del cielo, o sea, un banquete de la vida eterna, una fiesta del cielo, podemos entender de esa manera. Jesús dijo, comparando con esto, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, pero todos a una comenzaron a excusarse. La Biblia dice así. Tenían varias excusas. He comprado una hacienda, he comprado 5 yuntas de bueyes, yo acabo de casarme. La Biblia dice así. Estas cosas son excusas económicas y familiares, ¿no? Claro que son cosas importantes, sí, es importantes, pero Jesús explica que hay algo más importante que tales cosas. Lo que quiere decir este versículo es así. Es decir, Jesús quiere decir que debemos tener interés en la obra que ha hecho Dios, las cosas espirituales, y tener buena relación con Dios es lo más importante. Diciendo así, venid, que ya todo está preparado. Venid, ya está preparado, pero la gente no tiene interés. La gente no tiene interés. El lado del hombre es el problema. El lado de Dios ya está preparado, pero el lado del hombre no tiene interés. Eso es el aspecto de nuestra época. Sí, nuestra época. Hoy en día también la gente no tiene interés en Dios, ni en su espíritu también. Solo se interesan en su propio trabajo y en la obra del mundo. Cada uno de las personas tiene estas cosas y tienen interés solamente en estas cosas. La Biblia dice que eso es un pecado que debe destruirse, ¿sí? En la época de Noé, pensemos, en la época de Noé hubo diluvio por el juicio, ¿sí? Diluvio era el juicio. Entonces, ¿por qué la gente ha sido juzgada por el diluvio? ¿Por qué? Porque ellos se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. No pensaban nada en Dios.
no tenían ningún interés, vivían sin ninguna relación con Dios. Aquí sale una explicación acerca de esta escena. Job, capítulo 22, 15, 18. Job 22, 15, 18. Aquí sale esta historia. Les leo. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Esta es una explicación acerca de la época del diluvio de Noé. Dios les dio todas las cosas a ellos, pero las personas de la época de Noé dijeron de esa manera: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Dijeron de esa manera. A pesar de que Dios dio todas las cosas para ellos, pero ellos dijeron de esa manera. Es una escena del diluvio, la época del diluvio de Noé. En otras palabras, ellos dijeron así: no necesitamos a Dios, no necesitamos a Dios. ¿Cuán terrible es esto? No aceptaron a Dios. Ellos no tenían ningún interés en Dios. Por lo tanto, ellos murieron por el juicio del diluvio. Sí, por esta causa, ellos murieron de esa manera. La Biblia también dice así, aquí abajo, Job 21, 13 al 15, aquí, Job 21, 13 al 15, si lo tienen, leamos juntos. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Para qué le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Aquí la Biblia dice así. Aunque vivían en el mundo que Dios creó, disfrutando de las cosas de Dios, decían de esa manera: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Imaginemos, las personas dijeron de esa manera: ¿quién es el Todopoderoso? ¿Para qué le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Diciendo de esa manera. Así ellos eran muy malos, impíos. Pero podemos decir que eso es el aspecto de nuestra época también. Nuestra época. Ahora muy fácilmente podemos ver esta escena en todo el mundo, ¿sí? Cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto, el faraón decía así, de esa manera: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová. Éxodo capítulo 5, 2 dice así. Este corazón es igual que el corazón de los mundanos en nuestra época ahorita. Es muy malo, ¿no? Así que le vino un desastre trágico. Por eso le vino a Faraón un desastre trágico. ¿Por qué? Él tuvo este aspecto ante Dios. No tuvo ningún interés en Dios. ¿Quién es Jehová? ¿Cómo podía decir así? ¿Cómo pudo decir así? Él mismo también era creación de Dios y vivía en la tierra que Dios creó, pero
dijo de esa manera: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Sí? Por eso Dios envió un desastre trágico. Dios le dio, podemos decir así, le dio 10 oportunidades para Faraón. Dios 10 oportunidades para que se arrepintiera, para que conociera a Dios. 10 plagas es igual, podemos decir que 10 oportunidades que dio a Faraón para que arrepintiera, para que conociera a Dios, porque no tenía ningún interés en Dios. Pero Dios dio 10 oportunidades. Sin embargo, el faraón, él no se arrepintió hasta final. Entonces, como sabemos, murió contradiciendo la voluntad de Dios, trágicamente. Y cuando vino Jesús, según la Biblia, también habían el mismo tipo de persona. ¿Sí? La Biblia dice así: yo lo suyo vino y los suyos no le recibieron. San Juan 1:11 dice así. La Biblia dice así, de esa manera. Pero los israelitas dicen: somos el pueblo de Dios. Ellos dijeron de esa manera: somos el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió. Ellos dijeron. Pero la Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Jesús vino conforme a la promesa de la palabra de Dios, palabra de la Biblia, pero los israelitas no le recibieron. Pero con la boca solamente decían de esa manera: somos el pueblo de Dios, a pesar de que no recibieron a Jesús. Pero ellos dicen: somos el pueblo de Dios, pueblo que Dios escogió. Dijeron de esa manera, pero ellos no le recibieron. Más bien los fariseos, ¿sí? Los fariseos y los religiosos que sabían bien la Biblia perseguían más a Jesús. Sabemos, ¿no? Ellos tenían muchos conocimientos, ¿sí? Conocimientos religiosos acerca de la Biblia, acerca de Jesús, pero ellos perseguían más a Jesús. ¿Por qué? Porque los pensamientos de ellos y el propósito de la venida de Jesús eran totalmente diferentes. Jesús anunciaba la verdad, pero ellos no la recibieron, no tenían interés, no sabían exactamente quién es Jesús. Cuán malos y lamentables eran estos aspectos de ellos. Pero la gente de nuestra época vive la misma manera, de la misma manera con ellos. Es muy lamentable también. En cada su vida, Dios les da muchas oportunidades, pero ellos las rechazan, no tienen interés. No saben exactamente quién es Dios. Mire, aquí Isaías 42:20, Isaías 42:20, Isaías 42:20, aquí la Biblia explica muy claramente acerca del aspecto de la persona de nuestra época. Aquí Isaías 42:20, si lo tienen, leamos juntos. Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. ¿Sí? Eso también podemos decir que es la indiferencia en Dios, indiferencia en las obras de Dios. Cuando tenemos el seminario, pensemos, cuando tenemos el seminario, nos parece que algunas personas escuchan muy bien, pero aunque escuche y vea la palabra sobre la salvación, no la entiende. Es muy largo. ¿Por qué? En su corazón hay otras cosas.
Hay muchos casos, ocurre ahora también. Porque las personas tienen otras cosas en su corazón. Por eso, aparentemente se ve como escucha bien, pero no entiende. Por eso no puede recibir la salvación. No tiene interés en Dios, sino en otras cosas. Así que no puede entender la salvación. En su corazón llena con otras cosas. Entonces ellos tienen interés en estas cosas. No hay lugar de entrar la palabra de Dios. Pero aparentemente escuchan. Pero entra ahí, sale ahí. Así. Por eso no entiende nada. ¿Por qué? No hay lugar. Entonces hay que vaciar las cosas y cuando entra la palabra de Dios debe quedarse aquí. Y tal momento puede tener interés. Cuando tenemos interés, se queda la palabra. Pero no tiene interés, otras cosas. ¿Sí? Solamente tienen interés en otras cosas. Tiene muchas cosas en su vida. Dios lo sabe. Lo que sabemos por conocimiento por conocimiento es diferente de lo que entendemos por el corazón, ¿sí? Con interés. Para conocer por el corazón necesita la ayuda de Dios, sin duda, ¿sí? Tiene que recibir la ayuda del Espíritu Santo. Dios, mirando nuestro corazón, nos ayuda para que conozcamos. Entonces, si no está preparado el corazón, no tiene interés, Dios no ayuda, no puede ayudar. Si el corazón no está preparado, mucha sabiduría sobre la Biblia más bien sería perjudicial. Sí, muchas experiencias humanas también podrían ser algo malo para uno mismo. Sí, si no está preparado este corazón humildemente, sus conocimientos podrían ser algo malo. Algunos tienen muchos conocimientos de la Biblia, pero esto funciona en la manera mala. ¿Sí? Judas Iscariote es un ejemplo. Judas Iscariote siguió a Jesús durante 3 años y medio, muy de cerca, Jesús. Comía juntos y servía también Jesús, pero su corazón estaba mal. En su corazón hay otra cosa. No está preparado. Por lo tanto, él usó su conocimiento sobre Jesús para venderlo. Él conocía dónde está Jesús. Por su conocimiento, vendió a Jesús. Sabemos esta historia. Él supo exactamente dónde estaba Jesús y llevó a los soldados allá para vender a Jesucristo. Así, él vendió a Jesús usando su conocimiento acerca de Jesús. Usando su conocimiento. Nosotros también podríamos vivir una vida equivocada cuando solo conocemos la Biblia como un conocimiento intelectualmente, sin tener un corazón recto, un corazón preparado, un corazón humilde. Si no tiene este corazón, usando su conocimiento intelectualmente, podría equivocarse. Sí, algunos tienen muchos conocimientos de la Biblia, pero usando este conocimiento se equivocan. Por ejemplo, pensemos, supongamos que hay un hermano que cometió un pecado por su deseo carnal y juzgaba a los hermanos fácilmente y además también siempre provoca mucha mala influencia en la iglesia. Supongamos, hay un hermano como esto. Por eso, un hermano señaló su pecado. Hermano, no hágalo, por favor. ¿Sí? Señaló. Y entonces, él dijo de esa manera. ¿Por qué, hermano?
La Biblia dice que amemos a unos a otros y que perdonemos nuestros pecados. Entonces, ¿por qué usted no me perdona? ¿Por qué usted no acepta mi error? Sí, algunos podrían decir así. Sí, esto es correcto. Debemos amarnos unos a otros en la iglesia. Pero hasta el pecado. Sí, una parte sabe sobre la Biblia. ¿Sí? Usando conocimiento de la Biblia, dice de esa manera a los hermanos: ¿por qué no me perdona? ¿Por qué no acepta mi error? A pesar de que él cometió varios pecados. Diciendo así, se queja de la iglesia y juzga a los hermanos usando este conocimiento de la Biblia para su propio beneficio. ¿Sí? Entonces, se puede decir que esto es un aspecto como Judas Iscariote. Judas Iscariote tenía muchos conocimientos de Jesús. Él sabía exactamente dónde está Jesús. Entonces, usando este conocimiento, vendió a Jesús. De vez en cuando podría haber como esta persona en la iglesia. ¿Sí? Algunos hermanos conocen mucho de la Biblia, pero usando esto una mala forma. ¿Sí? A pesar de que él juzga a la iglesia y a los hermanos sin amor, solo quiere que la iglesia y los hermanos lo perdonen y lo amen. Al contrario, él usa este conocimiento de la Biblia parcialmente. Si ampliamos este conocimiento de la Biblia como una verdad, exactamente, podemos entender esto. Esta es una gran contradicción, una vida muy equivocada en la fe y también un aspecto que Dios odia mucho, ¿sí? Parcialmente usando la Biblia. Si él no ama a la iglesia, no ama a los hermanos, pero solamente quiere recibir amor de los hermanos de la iglesia. Eso es algo muy contradictorio. Debemos amar primero en mi lado. Debemos perdonar primero en mi lado. Y después podemos esperar, ¿sí? Amor de la iglesia, amor de los hermanos. No amando, espera esto, algo contradictorio. ¿Sí? Esto es una gran contradictoria. Por lo tanto, nosotros no debemos acumular los conocimientos de la Biblia en nuestra cabeza solo intelectualmente y usarla para nuestro propio beneficio, sino primero recibir la Biblia en nuestro corazón y convertirnos en una persona preparada adecuadamente en la voluntad de Dios. Esto es el corazón preparado, un corazón humilde. Hay una historia más como este caso. Es una historia de los Reyes Magos. Como sabemos, cuando nació Jesús, los Reyes Magos le visitaron al rey Herodes y preguntaron de esa manera: ¿dónde está el que vino como rey de Israel? Preguntaron de esa manera. Entonces, el rey Herodes se asustó mucho, porque en este momento, en este entonces, el rey era el Herodes mismo, ¿no? Por eso, Herodes llamó a los secretarios y preguntó así: ¿dónde ha nacido el Cristo? ¿Dónde ha nacido el Cristo? ¿Por qué? Para matar, ¿sí? Quería matar a Cristo. Los secretarios respondieron muy exactamente: en Belén. Es muy bíblico. Muy exactamente dijeron una respuesta correcta: en Belén. Entonces, los secretarios sabían muy bien sobre la Biblia, porque ellos eran especialistas en textos bíblicos, ¿no? Pero
sus conocimientos les hizo matar a los bebés de Belén. ¿Entiende? A través de la mano del rey Herodes. Esta historia sabemos, ¿no? Por sus conocimientos, los bebés de Belén tenían que morir a través de la mano del rey Herodes. Ellos sabían exactamente dónde nació Cristo, en Belén. Por este conocimientos, los bebés murieron. Uno que conociera la Biblia correctamente debería saber exactamente el significado del nacimiento de Cristo. Y también debería haber señalado exactamente cuando el rey Herodes dio una orden malvada. Ellos sabían el conocimiento de la Biblia solo con la cabeza y no lo recibieron con el corazón adecuado, con el corazón preparado. De esa manera, si está mal el corazón, el conocimiento de la Biblia podría matar a las personas. Sí, podría matar a las personas. La indiferencia es un problema y el corazón no preparado es también un problema muy malo. Un corazón muy soberbio es también un problema. Isaías capítulo 4, versículo 47, versículo 7 dice así: dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. ¿Sí? No ha pensado en esto, no pensar, no atender, no tener interés. Esto es el gran pecado, gran problema. En la Biblia salen muchos personajes miserables y uno de ellos hay el gobernador Félix. Él escuchaba el evangelio a través del apóstol Pablo varias veces, por eso él casi pudo recibir la salvación. Sí, él escuchaba varias veces sobre el evangelio a través del apóstol Pablo. Él casi pudo recibir la salvación, pero al final no pudo ser salvo. ¿Por qué? ¿Por qué fue así? A pesar de que escuchaba varias veces el evangelio. ¿Por qué? Porque él no dejó la palabra de Pablo en su corazón. No tenía interés en la palabra de Pablo, ni pensó en el fin de su vida. A pesar de que escuchaba varias veces, no tenía ningún interés. Sí, en nuestra época también hay muchas personas como esto, ¿sí? A pesar de que varias veces predicamos, varias veces escucha el seminario, pero no entiende nada. ¿Por qué? En su corazón llena con otras cosas. Como les dije, no piensa nada en su destino eterno. No piensa nada sobre su salvación, sobre su espíritu, sobre el mundo eterno después de la muerte, porque otras cosas tiene. Si vemos la historia, se dice que él, Félix, fue a Pompeya y ahí vivió. Pompeya es una ciudad de pecado y corrupción, y él murió por cenizas volcánicas cuando erupcionó un volcán. Él murió de esa manera, trágicamente. Casi pudo recibir la salvación, pero lamentablemente murió de esa manera. Otra persona, el rey Agripa, ¿sí? Rey Agripa, él también conoció al apóstol Pablo y también él recibió una oportunidad de ser salvo, porque él también escuchó sobre Dios, a través de la predicación del apóstol Pablo. Él escuchó el evangelio, pero después de escuchar el evangelio, él dijo de esa manera, diciendo: por poco me persuades a ser cristiano.
Hechos capítulo 26, 28 dice así: a pesar de que escuchó el evangelio, pero dijo de esa manera. ¿Cómo piensan ustedes? Es muy lamentable. A pesar de que escuchó el evangelio, pero dice de esa manera. ¿Cuán feliz habría sido si él hubiera pensado en el evangelio seriamente y hubiera sido un cristiano verdadero? Pero él no lo guardó en su corazón. Dios le dio una oportunidad, pero él la perdió, la rechazó por su indiferencia en su destino eterno, en su espíritu. Si hubiera tenido un poco más de interés en esto, habría obtenido la vida eterna y cambiado su vida totalmente. Pero él no lo hizo así. Cuando hacemos el seminario de la Biblia, cuán felices seríamos si recibiesen la salvación todas las personas que participen en el seminario. Pero algunos no pueden recibir la salvación. Algunos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se ha aplicado a ellos. No piensan profundamente en la salvación, ni tienen interés en ella. Esto es el problema. En su corazón llena con otras cosas. Muchas personas dicen que son cristianos con su boca. Yo soy cristiano. Pero ¿todos ellos recibieron la salvación verdaderamente? Aquí en Perú, yo pregunto, 99%, casi 99% de las personas dicen: yo soy salvo, yo soy cristiano, yo puedo ir al cielo. Pero, ¿de verdad todos ellos son salvos? ¿Son los cristianos verdaderos que aceptan a Dios? Algunos se perderán cuando venga el Señor. Sí, la Biblia dice de esa manera, no mucho. Así que la Biblia dice, mire, por eso, 2 de Corintios capítulo 13, 5, aquí, miremos en la pantalla, leamos juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La Biblia dice así. Muchas personas dicen que yo tengo Cristo, yo tengo la fe, pero dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pero algunos, a pesar de que dicen con su boca de esa manera, pero no puede explicar cómo tengo la fe correcta, cómo recibió la salvación. ¿Por qué? No tiene Jesucristo, no tiene Espíritu Santo, por eso no puede explicarlo. ¿Sí? Pero con su propio pensamiento, con su propia emoción, podría decir con la boca de esa manera. Pero al pensar muy profundamente, no puede explicar sobre su salvación. ¿Por qué? No recibió la salvación. Por eso la Biblia dice de esa manera, debe examinarse a nosotros mismos si estamos en la fe. Esto es muy importante. Por eso me preocupo por si habría alguna persona que se pierda entre nosotros ante Dios. Aquí la iglesia, pero yo no sé, Dios sabe. Algunos recibieron la salvación exactamente, pero algunos no. Sí podría ser, yo no sé, yo no puedo distinguir esto, yo no puedo decir, usted recibió la salvación, usted no recibió la salvación. Yo no puedo hacer esto, pero Dios sabe. Y en sí mismo sabe. Por eso debemos chequear siempre. Esto es el papel de la iglesia, ¿sí? Por eso siempre esta iglesia
predica sobre la salvación. Escucha el seminario, debe recibir la salvación. Sí, esto es el propósito de la existencia de la iglesia. Por eso debemos pensar profundamente. El tema de hoy es esto: pensar profundamente, ¿sí?, en nuestro estado ante Dios, nuestra salvación. Yo soy salvo verdaderamente. Debemos examinarnos. Por eso nosotros tenemos que pensar sinceramente en Dios, en nuestra alma, espíritu, en nuestra salvación, en nuestro destino eterno. El problema más grande sobre el que tenemos que pensar es en nuestro espíritu, nuestra salvación. Este cuerpo no lo es todo, ni lo es este mundo también. Tenemos espíritu y hay mundo eterno. Tenemos que pensar en esto profundamente. Podemos decir que el que no piensa en lo importante es malo. Y estos malos, aunque viven en la tierra que creó Dios, no piensan en Dios seriamente. Por eso Dios ve muy malo. No tienen ningún interés en esto. Aún escuchando sobre el juicio, sobre la salvación de Dios, aunque escuchen los preciosos testimonios de los hermanos, no cambian sus corazones ni reciben ninguna impresión. Esto es también un problema. Pero los justos son diferentes, los cristianos. ¿Quiénes son ellos? Los justos. Los justos no son los que tienen una vida limpia, ¿sí?, una vida limpia perfecta. Tampoco son los que llevan una vida religiosa. Debemos pensar bien. Los que recibieron la salvación y tienen buen corazón ante Dios son justos. Sí, recibieron la salvación. Los que recibieron la salvación son justos. Así, los que tienen un corazón recto anhelan a Dios, son justos. Así que quieren conocer más acerca de Dios, quieren escuchar más la palabra de Dios y reflexionan sobre sí mismo y tratan de aprender más la voluntad de Dios, a pesar de que su vida no tan limpio, ¿sí?, pero su corazón recibió la salvación, ¿sí? Por eso siempre tiene deseo, ¿sí?, deseo de conocer más de Dios, escuchar más de la palabra de Dios, a pesar de que por una debilidad no podía realizar bien, pero profundamente tiene este deseo. Los que recibieron la salvación, Él es justo. Dios ayuda a tales personas, dándoles más gracias para que ellos puedan vivir más fuertemente, adecuadamente ante Dios. Los justos, cristianos. Entonces, ellos, a través de la palabra, sigan aprendiendo la voluntad de Dios y corrigiendo sus errores continuamente. Tiene este deseo, ¿sí?, los justos. Pero los mundanos, los que no recibieron la salvación, no tienen nada sobre este deseo, no tienen nada interés en esta vida. Y así los justos obedecen a la palabra de Dios y teman más de Dios, más a Dios. Básicamente tiene este deseo. Aquí Salmos 77, versículo 12. Aquí, miremos en la pantalla, leamos juntos. Meditaré en todas tus obras y alabaré de tus hechos. Este es el corazón de los justos, de los cristianos. Meditaré en todas tus obras
tiene interés en las obras de Dios. Hablaré de tus hechos. Hay los hechos de Jehová. Entonces ellos tienen interés en estos hechos. Por eso quiere hablar sobre estos hechos. O sea, quiere predicar el Evangelio, ¿no? Los que recibieron la salvación están interesados en todas las cosas del Señor y piensan en la obra que ha hecho el Señor, no de una manera superficial, sino profundamente, ¿sí? Profundamente. En nuestra época, la gente no es seria, no es seria. Cada vez piensan menos la gente de nuestra época. En estos días se prefiere más a las personas humorísticas que a las serias, ¿sí? Humorísticas. ¿Qué dicen indicando a la gente seria? Dicen que ellos son aburridas y anticuados. Un pastor, aburridos. Pero sí, debemos pensar profundamente. Pensar profundamente no es humorísticas, ¿sí? Serias. Pero lo que quiere Dios es pensar profundamente. Sí, necesaria este aspecto también. Pensar profundamente, examinar, es bueno. Bíblicamente es bueno. Pero las personas de nuestra época solamente quieren buscar a las personas humorísticas. Sí, esta persona, yo no quiero decir, ¿entienden, no? Esta persona no es mala, pero el corazón de los hombres, buscando solamente como estas cosas, no es adecuado, ¿sí? Necesaria también, algo divertido, algo humorísticas, sí, también es necesaria, pero solamente buscan estas cosas, no es adecuado, no es adecuado. Pero debemos pensar profundamente, seriamente. Esto es lo que quiere Dios. Mire, por eso la Biblia dice así. Salmos 111, versículo 2. 111, versículo 2. Aquí, miremos en la pantalla. Leamos juntos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. La Biblia dice así. Y también Salmos 28, 5, también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Sí, texto principal de hoy dice así. Pensar profundamente en las cosas de Dios es muy bueno, ¿sí? Bíblicamente es muy bueno, pero las personas no piensan en Dios y en las obras de Dios. Por lo tanto, la Biblia dice que ellos van a recibir el juicio de Dios, ¿no? Pero, al contrario, si piensan sinceramente en las obras de Dios, pueden evitar el juicio de Dios. ¿Sí? Les dije al comienzo que la obra que ha hecho Dios es la creación y la salvación de la humanidad, ¿no? Esta salvación de la humanidad es la obra más grande de Dios. Sí, verdaderamente es más grande de Dios. Una obra más grande de Dios. Aquí, Isaías 12, versículo 5, Isaías capítulo 12, versículo 5. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Aquí dice cosas magníficas, cosas magníficas. Esto significa la obra de la salvación a través de Jesús. David
que escribió este Salmo 28 era una persona que sabía la obra de Jehová exactamente. Y él pensaba en Dios profundamente. Por lo tanto, sabía su debilidad ante Dios. Confiaba en Dios y le pedía la ayuda de Dios. Salmos 28, versículo 1 y 2. Aquí también, miremos en la pantalla. Aquí, Salmos de David está diciendo de esa manera. Salmos 28, 1 y 2. Si lo tienen, leamos juntos. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Aquí abajo, versículo 6 también, leamos juntos. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. David dijo de esa manera: Dios escucha el ruego de los justos. Escucha el ruego de nosotros también. Dios sabe quién confía en Él y sabe quién ora con todo su corazón. Él sabe, Él escucha. Aquí, si hay alguien que todavía no está seguro de su salvación, aquí espero que piense profundamente para recibir la salvación y pida ayuda de Dios. Dios escucha esta oración de los que le invocan sinceramente. Por eso la Biblia dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmo 145, versículo 18 dice así: necesitamos un corazón humilde, preparado, un corazón recto, un corazón sincero. Nunca postreguen a recibir la salvación en un día del futuro, no, ahora. No es algo vergonzoso reconocer ante Dios que no han recibido la salvación, sino más bien es valeroso. Además, Jesús dijo de esa manera. Aquí la Biblia dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. San Lucas 5, 31, 32 dice así. Eso es lo que quiere Dios. También Proverbios capítulo 28, 13. Aquí miremos en la pantalla. Leamos juntos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiase se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? Este versículo podemos decir otra forma de esa manera: el que encubre que no recibe la salvación no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Podemos decir así de esa manera. ¿Cuánto tiempo congrego en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevo la vida religiosa? ¿Qué experiencia he tenido del Espíritu Santo? En el sentido verdadero, estas cosas no son importantes. Hay muchas personas que dicen de esa manera. Cuando yo pregunto a ellos: ¿a usted recibió la salvación? Pero no me respondieron correctamente, sí o no. Me respondieron de esa manera: yo congregaba 20 años en una iglesia. Ah, sí, entiendo, pero usted recibió la salvación. Yo experimentaba muchas obras en la iglesia. Sí, entiendo, usted recibió la salvación. Ay, ¿por qué me preguntó usted? Yo hacía muchas cosas en la iglesia, buenas cosas. Yo 20 años congregaba.
Pero sí, está bien las obras, pero las obras y la salvación son totalmente diferentes. Pero él no puede responder exactamente. ¿Por qué? Su corazón llena con las obras, con las experiencias religiosas. Pero la salvación es totalmente diferente. Yo pregunté, ¿usted recibió la salvación? Pero no puede responder. Por eso, ¿cuánto tiempo congrego en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevo la vida religiosa? Unas experiencias, estas cosas no son importantes ante la salvación. Más bien, ¿soy salvo o no? ¿Yo tengo la fe correcta o no? Esto es lo más importante. Y en concreto, entonces, ¿cuándo, cómo y con qué base recibir la salvación? Tenemos que pensar seriamente en esto. Aquí, Salmos 28:9, miremos en la pantalla, leamos juntos. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. El pastor guía a sus ovejas con seguridad, ¿no? Dios es nuestro pastor. Solo por mi fuerza no puedo recibir la salvación. No puedo vivir, ¿sí? Solo mi fuerza. Así que debemos orar así: sálvame, pastoréame y susténtame, enséñame, guíame y dignifícame para siempre. Permitidme vivir con el Señor. Debemos orar de esa manera. Aquí, Salmos 28:7 también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Dios está vivo. Dios está vivo. Tenemos que pensar en su obra y confiar en él para recibir su ayuda y estar gozoso por él y alabarle para siempre. Él es nuestro Salvador, nuestra fortaleza y nuestro escudo. Salmo 107, versículo 8 también. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Sí, la Biblia dice así. Pensar seriamente en Dios, seriamente en nuestras vidas y tener una buena relación con Dios después de recibir la salvación es una verdadera bendición. El que tiene la oportunidad de conocer a Dios, pero pierda esa oportunidad, esta persona es más miserable, como feliz. En estos días, mucha gente está escuchando el seminario. Podemos decir que esta es una oportunidad dada por Dios. Ahora, amigo de Angie está escuchando el seminario. Y otros hermanos ya escucharon el seminario. A través de la palabra del Evangelio recibieron la salvación. Es muy importante. Y los hermanos que recibieron la salvación primero deben orar por ellos, por sus familiares, por sus amigos, y deben convertirse en las canales que brinden esta oportunidad a las almas perdidas, ¿no? Algunos todavía no recibieron la salvación, todavía no escucharon el seminario, deben escuchar el seminario. Esto es el trabajo que debemos hacer primero. Primero recibir la salvación y después la vida cristiana. Pero lamentablemente hay muchas personas que viven al contrario. Primero viven una vida religiosa y
no piensan en la salvación. Por eso no reciben la salvación. Hasta fin, él vive una vida religiosa y después de la muerte, lamentablemente, entrará al eterno infierno. ¿Sí? Esto es lo que dice la Biblia. Por eso la Biblia dice así y la iglesia explica sobre esto a través de la Biblia. Esto es el papel de la iglesia. Debemos recibir la salvación primero, pensando profundamente en nuestro eterno destino. Ahora, el seminario de la Biblia está preparado muy bien por YouTube, por Facebook, para que puedan verlo, escucharlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Así que espero que aprovechemos esta oportunidad para predicar, para escuchar este evangelio. Y también es muy importante que incluso los que han sido salvos, los cristianos, los hermanos, continúen escuchando la palabra del seminario, confirmen su salvación y establezcan nuevamente el gozo de la salvación. Esto también muy importante. Ojalá que la enseñanza de hoy sea una oportunidad preciosa de que podamos confirmar nuestra fe nuevamente y también predicar a las almas perdidas, meditando profundamente, pensando profundamente en la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gracias. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos, guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra y ayúdanos para poder dar nuestro corazón anheloso, preparado, muy dignamente para tu gloria y para tu evangelio. Y está en proceso el contrato de la remodelación de la iglesia, así que te pedimos que se pueda completar sin ningún problema para que podamos empezar este trabajo con bien, todo para tu gloria. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida adecuada en la iglesia. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.